Buenos días a todos desde Medicina Integral. Hoy es la clase 23, la última clase del módulo sexto. Nos acompaña el doctor Omar Quijada, el licenciado Gabriel Freiría y su servidor Federico Freiría. ¿Qué tal, estimados colegas? Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes que se encuentran desde el otro lado del receptor. Les saluda el doctor Omar Quijada, transmitiendo desde algún punto acá de la ciudad de Guadalajara, que por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos reunirnos. Estamos en una tarde lluviosa de un 20 de en septiembre del 2018 para empezar entonces a hablarles más preámbulos de la segunda clase que tenemos ya en relación a lo que son las sales minerales. Agradezco y mando un gran saludo que se encuentra por aquellos lados, al maestro Federico Freiría y al licenciado Gabriel Freiría. Por favor, estaremos bastante pendientes de lo que son los chats y momentáneamente yo voy a quitar la señal de video para aprovechar lo posible el ancho de banda. ¿Ok? Entonces, en esta clase número 23 para el manejo de la línea 1000N de núcleos e islas, entonces vamos a prácticamente entrar sin más preámbulos porque hoy nos toca una clase, si bien es un poco de larga en cuanto a láminas, no por ello deja de ser fascinante, deja de ser sumamente interesante. Si ustedes se acuerdan, en la clase número 22 les hicimos, de nuevo les recordamos, cómo era la distribución en el espacio multidimensional de lo que era el cuerpo de energía y el cuerpo biofísico, el modelo teórico tal cual como nosotros lo proponemos, y en los cuales esquemáticamente decimos de que, digamos así, la línea 2000 nos va a permitir a nosotros trabajar básicamente lo que es el plano vital, el plano biofísico, el plano biológico, teniendo, digamos así, un efecto en lo que son los primeros 4 puntos en particular. Sin embargo, podríamos decir que hay algunos componentes dentro de la línea 2000 que pudiese estar llegando un poquito más allá, sobre todo cuando mencionábamos el 2005 por su propiedad de poder eliminar alteraciones energéticas de primer orden. También les habíamos mencionado de que en un principio la línea milenia del plano mental, emocional, abarcaba lo que era el quinto y sexto plano dentro del espacio multidimensional, al poder estar trabajando a nivel de cuantas, chakras, generadores, y el poder estar trabajando sobre el proceso pensante y protoestructuras. Como veremos más adelante, existe un efecto dominó que se va a transmitir hacia lo que es el plano vital, es decir, se pueden lograr ciertos cambios a nivel molecular que a su vez afectará al plano celular, que a su vez afectará hacia lo que es la parte de órganos, glándulas y tejidos, y por lo tanto que tenga algo de impacto a nivel de lo que es los sistemas. También les habíamos mencionado que la línea Neutrali, referido a lo que son las redes nutrimentales, tenía un impacto sobre todo a nivel de lo que eran moldes, códigos genéticos. Por la misma razón, dado de que viaja por lo que son las redes nutrimentales, redes que ya nosotros les habíamos mencionado en la clase anterior, puede tener ese mismo impacto de llegar hacia la parte de lo que es el plano mental emocional y por lo tanto también tener un cierto impacto en lo que es el plano vital. ¿Ok? Por supuesto que habíamos nosotros mencionado que la línea 2000 era una línea de uso exclusivo de lo que eran médicos y odontólogos debido a que existían principios activos principios de plantas naturistas y de plantas homeopáticas. Entonces, ahora lo interesante que nosotros vamos a estar mencionando
es que todo lo relacionado con lo que es la línea Milene va a, digamos así, eso que todos ustedes van a poder estar manejando. ¿Okay? Les recordamos que la preparación de los productos de medicina integral en el momento en que se vayan a hacer las respectivas prescripciones pasa por la dilución de cada una de las cápsulas en una cantidad de agua. Esa cantidad de agua se refería, mejor dicho, está establecida en unos 100 mililitros de agua simple, en el cual nosotros sugerimos que el paciente revuelva o madera, nunca lo haga con metal. Ya sabemos que el metal atrapa la energía, que por lo tanto disminuía considerablemente lo que es el efecto del medicamento y que nosotros teníamos en consideración, bueno, téngalo en cuenta una hora antes o después de cualquier alimento, 30 minutos pues, como mínimo, pues, porque hay ciertos pacientes que son bastante inquietos e impacientes, pacientes impacientes, en los cuales dicen, ay doctor, pero yo me quiero tomar esto, y sobre todo en Venezuela, un saludo a mis compatriotas venezolanos, que casi que cuando se levantan en la mañana, de las primeras cosas que hacen es cepillarse los dientes, y en el momento en que se están cepillando los dientes ya prendieron la cafetera, y inmediatamente de eso ya se están tomando después un café. Entonces, eso es un detalle a tener en consideración. Bueno, si de las primeras cosas que usted hace es tomarse su café y después se come su primera comida del día, bien sea fruta, bien sea yogur o bien sea la comida que sea, bueno, entonces espérese una hora después y tómese los productos de medicina integral. ¿Okay? Recuérdense también de que hay ciertas cuestiones relacionadas con la cristaloterapia y tengan muy presente la obsidiana. Recuérdense que el efecto de la obsidiana es absorber y alar contaminantes, conglomerados densos y conglomerados débiles, al igual de lo que son. Bueno, mis estimados colegas, aquí tenemos la línea Milene. Tenemos dentro de la línea Milene especial, que abarca lo que son los núcleos X. Tenemos dentro de la línea Milene aquellos que tratan las islas. Dentro de la línea Milene tenemos aquellos llamados básicos y tenemos otros que son, no reciben el nombre de especial, sino que reciben, digamos así, línea Milene de los Nutralis del 1 al 20. Si nosotros empezamos a sacar el cálculo, pues tenemos dentro de la línea Milene especial de núcleos X, tenemos negro 2, negro 1, café 2, café 1, gris 2, gris 1, sepia 2, sepia 1. Ya llevamos 8. Las islas tenemos A, B, O, P, H y otro nuevo producto bastante interesante que se llama el HT. ¿Okay? Entonces ya tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pasamos a los básicos, que es sales minerales, el Emilac, el Nutrigem, Silicalicilio. Llevamos 13, 14, 15, 16, 17, 18. También entonces aquí tendríamos que agregar otros 20 productos más, que llegaríamos a la mágica suma de unos 38 productos. Otros espectaculares, todos ellos espectaculares, 38 productos que son verdaderamente fascinantes, verdaderamente sorprendentes con respecto a lo que son sus efectos, ¿ok? Y tengan muy en consideración cómo va a ser el manejo de cada uno de ellos. En un principio, yo los voy a comprender a todos, igual que también nos pasa a nosotros los médicos cuando empezamos nosotros a escuchar una enorme cantidad de productos al principio, pero después con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando y vamos escuchando perfectamente cómo es lo que es el manejo de cada uno de ellos. Entonces, ya hablamos de los núcleos, vamos entonces a pasar a revisar lo que son la línea Milene dedicada a manejar los núcleos. Saludamos a una pequeña pausa, saludamos especialmente a las personas que están entrando en este momento. Y por supuesto un saludo al doctor Walter Freire, que también veo que se nos está uniendo por la línea. Bien, entonces núcleos X. Recordamos núcleos X como una estructura energética resultado de la expresión inarmónica de una emoción. Acuérdense que existen expresiones tales como rencor, resentimiento, odio, rebeldía, encono, angustia, o sea, todas esas expresiones inarmónicas en las cuales se utiliza una unidad armónica que es el fruto de el producto energético
de los circuitos de retroalimentación de los generadores, cuando nosotros la llevamos al plexo solar, se genera una alteración a nivel de las cuerdas y esto es lo que hace que se exprese esta estructura energética que nosotros definimos como la causa emocional de una enfermedad. ¿Ok? Y uno de los aportes más interesantes que me parece en medicina integral es que si bien hoy en día, gracias a la neurociencia y al avance científico, propone de que las emociones están implícitas en la enfermedad, todavía sigue quedando un concepto vago en el aire que ya nosotros aquí le damos una estructura, lo definimos como una estructura energética y sabemos que puede estar libre o que se fija. Esto es pregunta de examen, estimados colegas. Recuérdense los tipos de núcleos. Hay 4 tipos de núcleos. Aquellos que son sepia, que son el resultado de la insatisfacción y tolerancia. Aquellos núcleos café, que son resultado de rencor, resentimiento. Aquellos que son gris, que es el resultado de que el paciente tenga depresión, tristeza, ansiedad. Y finalmente tenemos los núcleos X negros, resultados de la parte de odio, rebeldía. Yo les hago la siguiente pregunta como un llamado a reflexión. ¿Creen ustedes de que en algún momento de su vida habrán presentado algún tipo de núcleo X? Sin lugar a duda la respuesta sería sí. Y si la pregunta la extendemos, ¿cuál cree usted que pudo haber estado presentando? Bueno, yo no dudo en lo más mínimo en algún determinado momento de que haya presentado una carga energética que le haya generado al menos uno negro, uno café, uno gris y uno sepia, por la medida pequeña. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a la siguiente reflexión, que lo más seguro es que usted tenga que darle un tratamiento especial a sus pacientes una vez de que pasa, cuando ya haya pasado digamos así, la fase crítica o la fase aguda de un proceso de una enfermedad en el cual tenga que prácticamente indicarle los recursos que me ayuden a eliminar estos famosos núcleos X. ¿Okay? Repasemos qué síntomas, cuando existen unos síntomas en un paciente, ¿okay? Más o menos qué es lo que estará pasando en él, ¿cuál más o menos qué podríamos nosotros sospechar en base a esos síntomas si el paciente lo presenta y cuál será su origen y su relación con los núcleos X. Bueno, los núcleos sepia están asociados a aceleración, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se colocan a nivel de lo que son los centros vitales, puede acelerar las funciones biofísicas en el microcircuito celular. Esto también se ve muchísimo en la parte, en aquellas personas que están presentando ciertos incluso niveles de ansiedad prácticamente que no paran. Incluso en algunos trastornos obsesivos compulsivos hemos visto este tipo de situaciones. Personas que están presentando cierto grado de insomnio seguramente tienen núcleos X sepia. Todo paciente que presente dolor, por lo tanto, estará teniendo seguramente núcleos café que están ya prácticamente fijos en un punto que le están modificando el umbral del dolor. Tenemos la contraparte de los sepia, que son los gris, dado que si uno acelera, tiende a deprimir las funciones biofísicas y por lo tanto bioquímicas, porque tienden a afectar la señal de alarma, la antena, la emisora y la retransmisora que se encuentran en los centros vitales. Y finalmente, pues tenemos los núcleos a los cuales le tenemos más miedo nosotros, por decirlo de una manera, sino que nos preocupa bastante porque son los responsables de necrosis, son los responsables de una depresión profunda tanto de las funciones biofísicas y bioquímicas, donde se presente en la enfermedad en un paciente. La lámina creemos que es bastante ilustrativa al respecto, en el cual vemos una pérdida absoluta de lo que son los organelos celulares que prácticamente están totalmente distorsionados, y la razón de ello es porque hay un núcleo X negro que está favoreciendo este proceso. Muy bien, si ya vimos los núcleos, vamos a ver cómo funcionan. Hay un detalle bastante especial con respecto a esta línea, que es la línea de los núcleos, que resulta que no solo cuentan con la base de Magnat como principio, ¿ok? No solo cuenta con la base de Magnat
como principio, sino también el hecho de que tienen otras sales especiales que la hacen incluso todavía mucho más potente. Si ya habíamos entendido de que con el Magnat teníamos una maravilla, unas 3 sales, estas tienen Magnat más otras 4 sales, unas sales especiales que se llaman sales 7, y que por lo tanto tienen un importantísimo efecto. Entonces, resulta que este mecanismo de acción, por supuesto, sabemos de que dependiendo de cuáles son los productos que tienen cada uno de ellos, van a ser resonantes a los núcleos negros, por lo tanto, de ahí se deriva el milene negro 2 o negro 1, así lo será también para los cafés, así será también para los grises y así será también para lo que son los sepias. ¿Y qué pasa cuando esas sales impacta en uno de ellos? Vemos que prácticamente destroza al núcleo X, lo destroza en lo que son las partículas, en esas micropartículas en las cuales se formó anteriormente la unidad armónica. Vemos en el caso del negro, en la parte de arriba, el negro donde viene pues de la unidad armónica violeta platino. Entonces una vez que impacten los negro 2 o el negro 1 o ambos, en ese momento, pues entonces lo va a destrozar, quedan esas micropartículas violeta platino. Así sucederá con los cafés, en los cuales el café prácticamente viene la unidad armónica que es rojo y azul. Los grises vienen de aquella unidad armónica que se formó con cinético neutro y teniendo el sepia con la combinación de lo que es naranja amarillo o magnético estático. A mí me gusta también mencionarlos mucho de esa manera porque el licenciado Federico les encanta, como le encanta lo que son los colores, pues le encanta decirle también las cargas energéticas. Y ojo, esto sí es importante para ustedes, estimados alumnos, esto es pregunta de examen, ¿ok? Tienen que saber muy bien el origen energético de cada uno de los núcleos X, es decir, de sus cargas energéticas, de donde se formaron, de cada una de lo que son las unidades armónicas y por supuesto, como les habíamos mencionado anteriormente, cuáles son las emociones a las cuales se encuentran asociados. ¿Ok? Muy bien, pues entonces seguimos. Ya entramos en materia, estimados colegas. Entonces, tenemos el negro 1. Cuando vean siempre negro 1, piensen en eliminar núcleos X simples, porque si ustedes se acuerdan, los núcleos X pueden ser, según su agrupación, pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser cuádruples, y según su densidad pueden ser de alta o de baja densidad, y son, una vez que se forman, ellos pueden quedar viajando en lo que es el espacio local, como ustedes lo están observando, y cuando llegan a ser, por supuesto, muchos tienden a estar cambiando la energía de ese espacio local y por lo tanto tener un impacto, número uno, en la expresión emocional e incluso tener un impacto directo en la manifestación de los egos, que impacto que ya nosotros hemos mencionado en las clases tanto en línea como en las clases presenciales. Entonces, ahora, negro 1 elimina núcleos X simples, bien sea de alta o baja densidad, y resulta que es importante entender de que el núcleo X negro tiene también como consecuencia alterar la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es un concepto muy interesante, muy importante, que se refiere a prácticamente la interrelación que nosotros tenemos como seres humanos con la flora bacteriana en el cual prácticamente nosotros nos componemos. Recuerden que ustedes tienen bacterias y tienen una flora bacteriana importante en la boca, importantísima, tienen una cierta flora bacteriana en su piel, tienen bacterias en su intestino, en su colon, tienen bacterias en su estómago, en fin, a toda esa interrelación que nosotros tenemos con cada uno de lo que son los microorganismos es lo que nosotros definimos como microbiota. ¿Okay? Entonces, lo que puede suceder es que estos núcleos X alteren la microbiota, lo puedan volver prácticamente virulentos, entendiendo el concepto de virulencia como la capacidad, la patogenicidad o la capacidad que tiene un microorganismo de producir una enfermedad. ¿Ok? Bueno, nos ponemos, por ejemplo,
si un virus puede ser sumamente agresivo o no es agresivo, ya depende directamente de la virulencia, o así como también una bacteria. Ustedes pueden perfectamente pasar por un sitio. Hay ciertas personas que porque tienen las defensas bajas, o en este caso tienen ahí un núcleo X que favorece que ese virus con el cual pasó, o esa bacteria cuando pasa, se hizo más virulento y por lo tanto le impacta directamente. Tenemos que tener bien claro que la virulencia asociada aquí es de carácter bacteriano, ¿ok? Repito, la virulencia en el caso de los núcleos X es bacteriano, porque como veremos más adelante, los virus están asociados a otro tipo de núcleo X. Si la cosa se vuelve más complicada, resulta que tenemos núcleos X dobles o núcleos X cuádruples negros. Y entonces aquí es donde entra en acción el tratamiento con los núcleos negros, con los medicamentos llamados negro 2, porque estos eliminan núcleos negros dobles y cuádruples que, entre las muchas cosas que favorecen, aparte de la necrosis, de la degeneración severa que se puede estar presentando un paciente, es algo que se llama el núcleo de caos. ¿Y qué es el núcleo de caos? Ya veremos un ejemplo más adelante. Es aquella estructura que va a estar presente en las enfermedades crónico-degenerativas y especialmente en cáncer. Este es otro de los aportes interesantes que hace medicina integral en relación al tema del cáncer. Me explico. Un núcleo de caos lo que es en el colon sigmoides. Resulta que estamos haciendo un zooming, ahí vemos un núcleo de caos, o en este caso es doble, y por supuesto, si nosotros le sumamos el estado emocional, le sumamos el estrés que tiene el paciente, le sumamos el hambre celular, le sumamos los contaminantes, etcétera, 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 vamos a determinar de que existe ese núcleo de caos y va a tener un comportamiento sumamente agresivo al permitir, cual agujero negro, cual puerta dimensional que pueda sonarles a ustedes como una puerta de tercera dimensión. Pongan como ejemplo lo que ustedes quieren en cuanto a alguna película de ciencia ficción en el cual se abren unos agujeros especiales que permiten el paso de un espacio a otro, pues más o menos así lo hace. Porque recuerden ustedes que las células de primera banda son unas células que son prácticamente inmaduras, que están en un espacio holográfico, que tienen la capacidad para cambiar todo lo que es su molde, dependiendo de cuáles vayan a ser las funciones, para los que pasaban a la segunda banda de frecuencia, en las cuales ya se les asignaban los chips, los circuitos integrados que deberían tener en su microcircuito celular para ya después pasar esa información en la tercera banda de frecuencia como una célula que ya está prácticamente clara en lo que son todas y cada una de sus funciones y que diga, bueno, este va a ser un hepatocito, este va a ser un miocardio, este va a ser una célula de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es un paso de esas células de la primera banda a la tercera banda y es lo que se termina por evidenciar como células inmaduras que se encuentran en el epitelio del colon y esto no es más que la manifestación de una neoplasia. En vez de estar existiendo las celulitas que ustedes están observando de color amarilla, estamos viendo una gran cantidad de moldes que van a estar llamando a que ahí se estén reproduciendo las células inmaduras y por lo tanto tenemos un crecimiento caótico de grupos celulares que no le corresponden a esa zona. Eso es un ejemplo de lo que es el núcleo de caos y por lo tanto todo paciente que usted tenga de aquí en adelante, especialmente amigo colega, amigo médico, en el cual vayan a darle un respectivo tratamiento para tratarle el cáncer, por eso es que usted va a encontrar o negro 2 o negro 1. Más aún cuando se viene asociando con algún medicamento de la línea 2000, puesto que hay ciertas combinaciones que explican perfectamente cómo es la asociación de esto con el, el tratamiento del cáncer. Y por supuesto, dándole a ustedes el espacio como terapeuta, cuando ya hayan estado recibiendo, obviamente, colegas como el maestro Federico o como usted, terapeuta que se encuentra por allá, cuando haga un seguimiento de los casos de los pacientes, obviamente en su consulta de las formas como ustedes van a estar recetando, tiene que ser obviamente con lo que son las fórmulas, tanto el negro 2, negro 1, y ya veremos sus contrapartes, mejor dicho, sus complementos con lo que es el neutral.
Así de importante es. Y volvemos a hacer el ejercicio. Este paciente tuvo cáncer, ok, tuvo un núcleo de caos. Si el núcleo de caos que me lo generó, un núcleo X negro. Y si fue un núcleo X negro, entonces doble, entonces caramba, estamos hablando de un estado emocional bastante intenso. ¿En qué momento tuvo esa persona esa carga emocional que le generó toda esa situación? Y mejor, y ustedes ya saben que incluso qué carga emocional es la que tuvo ese paciente. Ese paciente tuvo un estado de odio o un tremendo estado de rebeldía, en el cual ustedes pregúntenlo. Y si le dicen, no, no me acuerdo, ustedes ya saben que ese paciente lo tiene porque esto es medicina integral, es ingeniería biomédica, como creo que así lo había mencionado en una ocasión la mismísima señora María del Socorro Pérez Farfán Marla. ¿Okay? Entonces, muy pendiente de esto. El paciente que tenga cáncer ya saben qué tipo de núcleo tiene. Perfecto. Pasemos ahora a los otros medicamentos. Tenemos café 1 y café 2. ¿Qué es el café 1? De aquí en adelante van a ver la misma definición para los número 1, lo que va a estar eliminando núcleos X simples de alta o baja densidad. Y recuerde que estos lo que se hacen es que se colocan en la membrana celular y van a estar disminuyendo el umbral del dolor, lo que se traduce en castellano sencillo que el paciente es mucho más sensible a cuadros dolorosos. Entonces, hay algo que está allí que le está dando la señal de alarma y por lo tanto que está disparando la señal del dolor. Y cuando son cuadros agudos más intensos, donde existe un dolor verdaderamente fuerte, verdaderamente intenso, moderado a severo, ya no debemos, el paciente debe estar presentando núcleos café simples, sino seguramente también tiene la combinación de núcleos cafés dobles o núcleos cafés cuádruples que están generando esos pozos, y por lo tanto tienden a estar favoreciendo la inflamación y es casos como los que se ven en una pancreatitis aguda, en una litiasis ureteral, en un cólico biliar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuadros mucho más intensos. Federico, ¿quieres hacer hasta ahora algún tipo de comentario? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto, muy bien. Eso es con los cafés. Los cafés no tienen, digamos así, como que mayor... eh, es bastante sencillo. No tenemos que profundizar más. Vamos ahora con los sepias. Los sepias, lo llamativo de los sepios es que van a estar atrayendo contaminantes orgánicos, también contaminantes inorgánicos, así como también fragmentos de ADN que los convierte en alergenos o virus. Eh, la, el dibujo, la imagen es bastante elocuente. Fíjense un pequeño fragmento de ADN que pasa por ese elemento, pues ya lo va a estar transformando como virus. Recuérdense que ya les habíamos estado mencionando que incluso los puntos dobles, triples y cuádruples también podían tener ese comportamiento que afectaban considerablemente al paciente. Entonces, paciente que de aquí en adelante tenga un cuadro viral, paciente que aquí en adelante ustedes determinen de que tiene una alergia, la primera cosa que ustedes tienen que ir pensando, especialmente para ustedes, colegas terapeutas, es, este tiene un virus. Por lo tanto, si tiene un virus, algo le estuvo pasando desde el punto de vista tiene seguramente un núcleo sepia. ¿Y un núcleo sepia de dónde viene? Insatisfacción e intolerancia. Insatisfacción e intolerancia. Ok, eso es así de matemático. Bueno, se van a sorprender e incluso pueden ustedes llegar a tener como una visión de un perfil, esa es la palabra. Van a tener un perfil del paciente una vez que se les esté manifestando a ustedes. ¿Okay? Entonces atraen contaminantes orgánicos, fragmentos de ADN que los convierten en alergenos y virus. Y cuando ya estamos hablando de otra cosa, como los sepia dobles, el sepia 2, que elimina núcleos sepias dobles y cuádruples, estos tienden a provocar alteración tisular, tiende a prácticamente producir un cuadro de fibrosis, ¿ok? Un cuadro de esclerosis, y se acuerdan que yo les había estado mencionando todo lo relacionado con la parte de aceleración, bueno, una conducta adictiva, ¿cómo ustedes se imaginan a una persona que es adicta? Pues está moviéndose continuamente y desesperado, desesperado. Y además de que esto también favorece cuadros obsesivos compulsivos. Hago un pequeño paréntesis para recordarles a todos ustedes de que esta información
ustedes, así bien definidas, van a tener acceso a ella cuando adquieran el Vademecum número uno. El Vademecum número uno, digamos así, tiene la definición exacta del producto y sobre todo incluso tenía una definición bastante interesante en relación a un criterio que manejábamos anteriormente con las diluciones que se hacían en cada uno. Ahorita la dilución que se acepta y que es acorde con la frecuencia vibratoria del ser humano, del modelo biofísico, es la titulación de los 100 mililitros, pero muchas de estas definiciones prácticamente nosotros las estamos sacando de el libro número uno. ¿Quieres decir algo, Federico? Sí, les voy a comentar algo para complementar la parte emocional. Sí. Y bueno, ya mencionabas la parte de los núcleos, los negros, cafés, grises y sepias, ¿no? Y de que junto con las sales, lo que están haciendo, que esto es extraordinario, que es al eliminar el núcleo se están liberando las partículas, tanto las cargas de, en este caso, platino violeta, como la roja azul, como verde blanca, ¿sí? En sus cargas térmico lumínico, cinético neutro. Lo interesante es que se rompen las partículas y en este momento, si nosotros entramos en estados armónicos de amor, felicidad, alegría, estos núcleos que se están rompiendo se vuelven a generar, pero se generan no en núcleos X, sino se generan en estados armónicos. Para complementar, si hablamos de un núcleo negro, vamos a ubicar todos los núcleos X1 en la parte superior y todos los núcleos 2 en la parte inferior. En relación, por ejemplo, con el negro, vamos a ubicar el negro 1 normalmente en el séptimo generador, que es una energía violeta, y ahí el estado en conflicto entre el violeta y el platino nos va a generar por la energía. El tipo de energía es un núcleo sencillo, o sea, va a ser simple, de alta o baja densidad, pero va a ser un solo núcleo. ¿Qué es lo que lo está originando? O sea, si aquí me está hablando de que está alterando la microbiótica y favorece la virulencia, en relación con la emoción tuvo que haber un odio o un resentimiento, más es el resentimiento que el odio. Ese resentimiento lo que me está generando es que es el odio o rebeldía. Esa rebeldía es que la rebeldía no es otra cosa más que no aceptar la realidad como la estoy viendo. De repente hay una situación que me viene en un determinado momento y me agarra de sorpresa y no quiero reconocer o no quiero ver lo que está ocurriendo. Esa actitud que la tengo constantemente día con día va a hacer que vaya alterando a nivel de la bioquímica, a nivel celular, va a ir generando una alteración a nivel biológico. Pero si lo vemos en el núcleo 2, en donde tenemos dobles y cuádruples, este núcleo lo vamos a encontrar más o menos a la altura del tercer generador por atrás. Ahí va a ser la parte, o sea, todos los conflictos que van a originarse con núcleos negros dobles o cuádruples, normalmente la afectación va a ser a la altura de la boca del estómago, en el tercer generador por atrás. No quiere decir que sea el único lugar, sino de ahí se están generando, porque bien decía el doctor Omar, que se están generando porque es difícil generar los núcleos. Para generar un núcleo, un núcleo de caos, como los negros, grises, cafés y sepias, quiere decir en esta lámina que en el plexo solar, en el plexo, estamos conjugando dos estados emocionales. En el negro es violeta platino, en el gris es verde blanco, en el café es rojo azul y en el sepia es amarillo naranja. Entonces, para poder generar un estado alterado necesito de dos estados emocionales al mismo tiempo y alterarlos. Cuando se liberan, gracias a los medicamentos
de la línea Milena Especial, que tiene que ver con los núcleos, vimos que los desbarata perfectamente, libera esas energías, y si mantenemos un estado de odio, o sea, ya rompimos el núcleo, pero si seguimos con la actitud de odio, rencor, resentimiento, intolerancia, insatisfacción, volvemos a generar el núcleo. Tenemos que generar estados de armonía para que estas energías que ya se liberaron ya se armonicen y empiecen a funcionar de una manera correcta. En el caso del café, vamos a ubicar el café 1 en el quinto generador en garganta, y el café 2 el café 1 en garganta tiene mucho que ver con la personalidad, con la baja autoestima, con saber la identidad, saber quién soy yo, o cuestionarme sobre qué estoy haciendo en la parte de la productividad. El café 2 va más a la parte sexual, porque los generadores 1, 2, 3 son de muy alta energía, que les llamamos energía positiva, porque tienen mucha energía, y los 4, 5, 6 y 7 es de energía negativa, porque tienen menos energía, que va a estar generando un estado de equilibrio entre el sistema de retroalimentación. Entonces el café 2 estaría alterando, básicamente se están formando desde el primer generador, y desde ahí va a mandarlos a todo el sistema del cuerpo, porque podemos tener un dolor de cabeza, un dolor de rodilla, pero se originaron en el primer generador. Sepia 1 es una alteración sobre el problema mental, o sea, es una crisis mental en el razonamiento. Y el sepia 2 es una crisis sobre el temperamento, en donde estamos manejando mal nuestra conducta, o sea, este temperamento o la acción, el cómo estoy actuando en una situación determinada. Ahí se está generando en la boca del estómago. Entonces, normalmente cuando tenemos un problema de inflamación en los intestinos, el sistema digestivo, pues puede ser originado por los sepias 2 o por los negros 2, que ahí están generando básicamente el trastorno, aunque estos núcleos se vayan en diferentes partes del cuerpo. El gris se origina en cuarto generador, en la parte de nuestros miedos, que tiene que ver con una seguridad social, y el gris 2, el gris 2 se va a ir al segundo generador, que es mucho más emocional, en donde tengo un conflicto sobre la sensibilidad. Hasta ahí está muy bien, puedes continuar, doctor. Seguro, seguro. Sí. Entonces, nos habíamos quedado en los núcleos X sepia, y los que nos quedaban eran los grises, ¿ok? Muy bien. Entonces, gris 1, como les habíamos dicho, elimina núcleos X simple de alta o baja densidad, y se acuerdan en una de las primeras imágenes que se la habíamos colocado, es el hecho de que tendía a estar bloqueando la señal de antena que estaba relacionado en la parte de emisora y transmisora, y en este caso los núcleos X grises, que ya de por sí tienen a deprimir mucho lo que es las funciones, bloquean las señales de alarma contra hongos y parásitos. Entonces, todo paciente que tenga una infección por hongo, o todo paciente que tenga una infección por parásito, ya como sea, lo primero que debemos entonces estar sospechando es que ese paciente está teniendo originó en algún momento un núcleo X gris. Recuerden el detalle, el paciente les puede llegar en un momento, pero el cuadro emocional no necesariamente tuvo que haber sido reciente, sino que pudo haber sido, digamos así, subagudo, que haya estado pasando 2, 3 meses, o puede ser algo que pasó en un momento determinado, pero el núcleo X estaba allí, estaba dando vueltas, como ustedes los ven en la parte izquierda de su pantalla, a través de todo lo que es la microholograma, ya el holograma, alterando las funciones energéticas, hasta que llegó un momento en que hubo un hambre celular, o se presentó un encharcamiento, y ahí se pegó el núcleo, o hubo una zona de estrés relacionada con un conflicto mental que le fue a un determinado punto, y ahí se pegó el
el bendito núcleo X, gris en este caso, o puede bien ser, recuerda que puede ser sepia, café o negro. Ya la cosa se vuelve más intensa es cuando estamos hablando de los núcleos X grises 2. Aquí tenemos un interesante ejemplo de cómo los grises llegan a alterar la base de datos de los programas, que incluso ven que se le va formando como un pequeño pliegue en lo que es el programa maestro, y puede producir un borrado parcial. La flecha indica de que hay una serie de símbolos que se encuentran, que se manifiestan en las caras anterior y posterior de lo que es el microcircuito celular. Bueno, ahí está como tal el programa maestro, y estos núcleos pueden incluso irlo borrando. Se manifiesta entonces esto como disfunciones mentales, como disfunciones neurológicas y por supuesto con alteraciones epigenéticas, en el cual personas tienden a estar presentando enfermedades asociadas ya a la parte de el antecedente familiar que tengan en relación con una persona. Se vuelve mucho más severo cuando tenemos los núcleos grises dobles o cuádruples, para eso le llamamos de gris 2, lo cual provocará degeneración en los tejidos circundantes, bloqueará las estructuras genéticas y disminuirá considerablemente la inmunidad celular. Y esto, por lo tanto, ya no es una simple estado de tristeza, no es una infección parasitaria que se va presentando, y por lo tanto lo que observamos es ya una depresión mental y emocional moderada severa. Estamos viendo casos como demencia senil, estamos viendo casos como Alzheimer y hernia de disco. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eso fue, digámoslo así, el recuento que nosotros tuvimos con respecto a lo que son los núcleos. Pero como los tratamientos con medicina integral están muy asociados a, no le vas a dar, digamos así, un núcleo, un negro 2, le vas a dar un negro 1. Nosotros, más lo veremos más adelante, verán de que cuando se hace una receta con medicina integral se tiende a dar negro 2 con una isla, un negro 2 con un producto, un monofármaco de la línea 2000, o das una combinación incluso más, ya más establecida como un protocolo, como negro 2, negro 1, neutralidad, café 2, café 1, neutralidad, etcétera, etcétera. Repito, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa ahorita es que veamos los productos y ya después empezamos a construir con todos los demás. ¿Okay? Entonces, muy bien, de las islas tenemos neutralidad, neutralidad B, neutralidad O, neutralidad P y neutralidad H. Hasta ahí vamos a estar manejando la clase de hoy. Islas y núcleos. Les recordamos origen de las islas, pregunta de examen, estados de estrés intensos sostenidos por 10 minutos o más. ¿Se acuerdan esa clase cuando hablamos de núcleos, en el cual andábamos corriendo por un lado, que incluso jocosamente les dije a las personas cuando nos vimos en el segundo presencial, no me acordaba el nombre de algunos de los alumnos, y le dije, no se preocupen, eso es amnesia post-islas. Y le dije post-islas, ¿por qué? Porque nosotros andábamos en el corre-corre previo para tenerles todo listo para lo que fue el examen y todo listo para el segundo presencial. Entonces, eso digamos así una pequeña amnesia post-islas. Entonces, ¿qué sucede? Estas estructuras energéticas, estos grupos moleculares se independizan del resto de los líquidos extracelulares y actúan como agentes interferentes. Existían unos 6 tipos de islas, pero nosotros logramos, digámoslo así, medicina integral, crear no 6 tipos de medicamentos, sino 5 tipos de medicamentos, porque había uno que veremos más adelante que puede embarcar hasta el tratamiento de 2 islas. ¿Ok? ¿Qué pasa con estas islas? Las islas atraen radicales libres, entonces por lo tanto favorecen el estrés oxidativo. Las islas atraen contaminantes orgánicos e inorgánicos. Si ya de por sí están presentes en el ambiente, en los líquidos extracelulares o en los líquidos intracelulares, ya con estas estructuras energéticas va funcionando como una especie de imán. Esa es la parte en la cual yo les sugeriría que ustedes visualizasen las islas, como un imán. Empiezan a estar atrayendo radicales libres, contaminantes orgánicos, contaminantes inorgánicos, como una madeja allí de sustancias bioquímicas y biofísicas energéticas que interfieren considerablemente en las funciones de la parte celular.
Las islas también atraen residuos energéticos de diferentes medicamentos, bien sea medicamentos alopáticos o algunos productos naturistas, flores de Bach, terapia floral, cristaloterapia, que algunos de ellos presentan ciertas cargas que cuando se van acumulando el cuerpo no sabe qué estar haciendo de ellas y es importante pues que ayuden a estar barriendo. Y obviamente las islas también van a favorecer de que permanezcan las memorias energéticas de enfermedades, que esto no es más, digamos así, que aquella estructura energética, aquellos elementos que quedan en las células de la primera banda, una vez que pasa el proceso de enfermedad, y que les habíamos explicado a ustedes que eran factores en los cuales si permanecía todavía en la primera banda de frecuencia, favorecería la reincidencia de estos cuadros en cuestión de días, en cuestión de meses e incluso en cuestión de años. Entonces las islas van a estar atrayendo y obviamente en el momento en que se les den estos tipos de tratamientos van a estar barriendo con estas memorias de enfermedades. Estas islas se fijaban en dos formas, ¿ok? Sobre todo en una sola, cuando existía un hambre celular, si se fijaban temporalmente, lo que favorecía era el envejecimiento de la célula, porque como ustedes recuerdan, les mencionamos que atraen radicales libres. Los radicales libres están fuertemente asociados al proceso de envejecimiento, y ya cuando se fijan de forma permanente, tenemos la ecuación: islas más contaminantes, más hambre celular, más encharcamiento, más núcleos X es igual a enfermedad. Por eso recuerden que la enfermedad es multifactorial. No se queden solo con la emoción, no se queden solo con la alimentación, hagan el conjunto de todos los elementos. Por lo tanto, vamos a ver de aquí en adelante el siguiente cuadro. El cuadro es, en una columna vamos a ver el tipo de Neutrali, en otra columna vamos a ver el mecanismo de acción que hace ese producto, en otra columna vamos a ver el sitio de acción, y en otra columna lo más importante que quiero que tengan ustedes a la hora de asociar los productos, la palabra clave. Bueno, ¿por qué? Porque el mecanismo de acción y el sitio de acción, tarde o temprano, con la práctica ustedes se lo van a aprender, eso no nos queda la menor duda. Bueno, el mecanismo de acción del Neutrali-A, que déjeme decirles, les paso el tip, el Neutrali-A se va a convertir en uno de los caballitos de batalla. Uno de los caballitos de batalla que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque su primer mecanismo de acción elimina el estrés. Y ya saben ustedes, con estas clases que se los hemos recalcado hasta el cansancio, saben que lo que detona una enfermedad es el estrés, y de las primeras cosas que ustedes pueden hacer para eliminar el estrés es, mejor dicho, para quitar la enfermedad, para iniciar el proceso de recuperación, es eliminar el estrés, es fundamental. Entonces, el mecanismo de acción del Neutrali-A, eliminar el estrés, el arrugamiento de las estructuras biofísicas, de la holográmica, de la microholográmica y del retículo local. ¿Ok? Entonces, fíjense en esta cuestión bastante interesante. Cuando una terapeuta nos preguntó, bueno, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos conociendo, por ejemplo, el 2001 alfa? Que al parecer el 2001 alfa es de uso exclusivo del médico. Sí, ustedes tienen nosotros los médicos tenemos el 2001 alfa, pero ustedes tienen el Neutrali-A y tienen la máscara Relax. Entonces pueden estar, por ejemplo, el médico estar jugando con un recurso como el 2002 beta, con un gastro, si quiere estar tratando un cuadro de una gastroenteritis infecciosa, y en la noche le puede estar dando el Neutrali-A. Y así él está tratando, digamos así, la parte aguda de la enfermedad, y en la noche está manejando un recurso como lo es el Neutrali-A, que ayuda a eliminar el estrés. Segundo punto importante del por qué el Neutrali-A va a ser uno de sus caballitos de batalla es porque reorganizan caminos neuronales relacionados con el área límbica. Como ustedes muchos ya conocerán, o si no se los hemos también recalcado en los presenciales y en algunas clases en línea, la importancia del área límbica es que es un área que está relacionada con las emociones: ira, temor, alegría, felicidad, ¿ok? Entonces, al reorganizar la parte de lo que es el área límbica, estamos dándole cierta tranquilidad al paciente. Y ya nosotros tenemos bien claro que una de las causas de estrés son los estados emocionales alterados y los conflictos mentales emocionales. Entonces, ya tenemos una segunda excelente razón del por qué nosotros, utilizamos el Neutrali-A como caballito de batalla. Y bueno, tercero, porque elimina radicales libres, residuos de somníferos, elimina los residuos
de ansiolíticos, de antidepresivos recaptadores de serotonina y también de hierbas medicinales de acción tranquilizante. A donde por lo tanto tiende a tener su afiliación a ambientes eléctricos verdes y blancos. Si tiene esa cierta afiliación, ¿con cuáles de los núcleos nosotros podríamos asociarlo? Con los grises. ¿Por qué? Porque los grises se formaron, como ustedes bien recuerdan, de una unidad armónica que maneja energía cinética y energía neutra, es decir, blanco y verde. Por lo tanto, digamos así, de las islas, el que es más resonante para combinar con lo que son los núcleos es con los grises. Por eso esa asociación, cuando vean más adelante los protocolos de tratamiento, se asocian grises con neutralidad, porque el sitio de acción es, digamos así, como que muy favorable a los ambientes eléctricos verdes y blancos. Palabra clave del Neutrali A para que se lo aprendan: Neutrali A de antiestrés. Neutrali A de antiestrés. Por eso la importancia que tiene el mismo. Aquellos médicos y odontólogos que ya tienen el vademecum y que han revisado, si han sido acuciosos y observadores, verán de que prácticamente todos los protocolos para las enfermedades que nosotros indicamos tienen en las prescripciones de la noche prácticamente una neutralidad de inicio en todos los tratamientos. ¿Okay? Existen, por supuesto, otros recursos que nos permitirán manejar. Muy bien. Ahora tenemos Neutrali B. Este es otro excelente y sobre todo quiero que lo visualicen como un comodín. ¿Okay? ¿Por qué como un comodín? Porque ya la verán más adelante en la parte de la palabra clave. Mecanismo de acción: elimina residuos energéticos de contaminantes orgánicos e inorgánicos. De medicamentos, acuérdense que muchos de los pacientes que van ustedes a recibir en sus consultorios, digamos así, tienen como que dos perfiles. O es el perfil de la persona que no consume medicamentos alópatas, ¿ok? O es un perfil de una persona que consumió medicamentos alópatas pero que está buscando una alternativa porque no ha salido. Si ese es el caso, esa persona seguramente está contaminado de muchos de lo que son esos residuos de esos medicamentos alópatas. Aquí es donde entra en función este maravilloso recurso. Elimina también los recursos energéticos de las drogas, y cuando estamos hablando de drogas nos referimos a cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, heroína, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro punto muy importante como mecanismo de acción es la parte de la memoria de enfermedad. Habían unos que eliminaban memorias de enfermedad, pero este también elimina memoria de enfermedad padecida y, por supuesto, de estados emocionales alterados. ¿Cuál es la ventaja del Neutrali B? Pues que tiene un sitio de acción prácticamente en todos los ambientes eléctricos y especialmente tiene una predilección pues, en el tejido linfático, ganglionar y en el sistema retículo endotelial. Entonces, palabra clave para utilizar el Neutrali B es desintoxicar. Nosotros, los de digamos así, de la vieja escuela de medicina integral, había un producto que era, bueno, existe todavía un producto que se llama el Brial. También tiene un nuevo recurso que lo van a poder utilizar prácticamente todos los terapeutas, que se llama el Brialin, en sus presentaciones Brialin 3, Brialin 7, que tenía la característica de barrer con cuanto contaminante había. Entonces, como regla mnemotécnica, o más bien como una palabra clave, más que una parte mnemotécnica, era ¿con qué nombre nosotros asociamos el Brial? Como el Santo Brial, como un juego de palabras con el Santo Grial, refiriéndose al Santo Grial como a la leyenda en el cual a toda aquella persona que bebiera del cáliz en el cual bebió el Maestro Jesús en la última cena, tendría acceso a la fuente de la eterna juventud. Y entonces fuente de eterna juventud significa que barre con todo. Entonces por eso el Santo Grial o Santo Brial. El Neutrali B tiene más o menos esa función de prácticamente de barrer con todo lo que son los residuos energéticos, y por eso nosotros nos referimos como un comodín. Quieren darle algún tipo de combinación, lo quieren dar con Neutrali A, me parece muy bien. Por ejemplo, grises con Neutrali A nos parece bastante bien, pero pueden utilizarlo con Neutrali B, por supuesto. Si quieren dar combinaciones, como verán más adelante, de los cafés con el Neutrali O, pero pueden utilizar el B como un comodín. O en algún momento,
del tratamiento pueden estar utilizando el Neutral-IB como un comodín para utilizarlo prácticamente como otro recurso que me ayude a barrer residuos y memoria de enfermedad, puesto que me ayuda a desintoxicar. Neutral-IB, desintoxicar. B de Brial. ¿Okay? Neutral-IB de Brial. Neutral-IH. Entonces, tenemos que elimina residuos energéticos de café, tabaco, marihuana, antidepresivos tricíclicos y medicamentos hormonales. Sitio de acción, el sitio de acción es el ambiente eléctrico morado, tejido glandular, estructuras del hipotálamo, telómeros, relojes biológicos, centros de homeostasis, pero lo más importante, neutral y H. H de hormonal. Cualquier problema, digamos así, el sistema endocrino, el sistema en lo que es el manejo de lo que son las hormonas, es de tendencia de ambiente eléctrico morado. Entonces nosotros tenemos que darles un recurso que me ayude a hacer una limpieza de todo ese ambiente eléctrico. Para eso tenemos el Neutral H de hormonal. Alteraciones, dismenorrea, oligomenorrea, metrorragia, menometrorragia, perimenopausia, problemas con tiroides, problemas con el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, etcétera. El H va a ser el recurso, uno de los recursos que ustedes van a utilizar para limpiar toda la zona. Tenemos el Neutral-IO, que nos ayuda a estar eliminando residuos energéticos de bebidas alcohólicas. Y el O es fácil porque todo lo químico que ustedes vean allá afuera que sea de tendencia de consumir, edulcorantes, colorantes, saborizantes, conservadores de alimentos, etcétera, etcétera. Por eso le colocamos como palabra clave el exceso de rojo, el exceso de la sobrealimentación de este grupo de alimentos y el consumo de comidas procesadas. Para consumo de comidas procesadas es bastante bueno y el sitio de acción, si bien es de tendencia a llegar pues prácticamente a todos esos sitios, su sitio de acción es el ambiente eléctrico rojo y azul. Y finalmente tenemos el P, el Neutral-IP, que tiene un amplísimo sitio, un amplísimo mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque va a eliminar residuos energéticos de todo lo que ustedes se imaginen de la parte cosmética, de eso, todo lo que tenga que ver con piel. Por eso le decimos como palabra clave P de piel. Entonces, elimina residuos energéticos de desodorantes, antitranspirantes, cosméticos, tintes para el cabello, protectores solares, cremas y maquillajes para la piel, polímeros de acción cosmética, colágeno intradérmico y también, si es el caso, consumo de anabólicos y o esteroides. Tiene un sitio de acción predilecto por la parte amarilla y naranja. Y piensen, cuando hay una persona que tenga algún tipo de problema en piel, piensen en Neutral-IP. Algún tipo de problema en colágeno, piensen en Neutral-IP. Algún tipo de problema en alergia, piensen en Neutral-IP, porque el tipo de asociaciones que se van a estar haciendo, como estamos hablando de ambiente eléctrico amarillo y naranja, podemos pensar en sepia. Y si pensamos en sepias, resulta que los sepias son aquellos que tienen la capacidad de transformar fragmentos y contaminantes en cargas virales en la persona. Por eso la palabra clave. P de piel, Neutral-IP, el paciente está teniendo algo con respecto al colágeno y si el paciente está teniendo problemas de carácter de alergia. ¿Reacciones secundarias tienen esta línea de productos? No. A diferencia de algunos productos de la línea 2000, ¿hay contraindicaciones en el embarazo? No. Existen interacciones medicamentosas siempre y cuando no se mezcle con otros tratamientos naturistas o otros tratamientos que manejen la parte energética. Allí sí pudiesen interferirse el uno con respecto al otro y por lo tanto tener se anula. ¿Okay? Y como aquí se están manejando emociones, aquí lo que puede haber en algunos casos, en algunas situaciones, algún tipo de reacción de curación o algún tipo de reacción leve a moderada que no debería pasar de las 48 horas. Y al igual que no se los habíamos colocado en la clase número 22, en la presentación de lo que son estos frascos, son frascos con 12 cápsulas. Todos los frascos que nosotros manejamos, salvo una presentación del Milene Equilibrium o Milene EQ, así como alguna presentación del Milene HT,
los tenemos en presentación de 30 cápsulas, pues prácticamente todos los productos que nosotros manejamos son presentaciones de 12 cápsulas, lo cual quiere decir de que si los damos a razón de uno por día, se las podemos estar dando de lunes a sábado, descansan el domingo, repunten otra vez de lunes a sábado y ya el paciente tiene prácticamente un tratamiento para 2 semanas con uno de los que son los recursos. ¿Que se pueden combinar? Por supuesto que se pueden estar combinando. ¿Ok? Muy bien. Queremos hacer un llamado especial. ¿Ok? Atención. La línea Milena especial Núcleos trata emociones, no trata alteraciones físicas. Repetimos, la línea Milena especial Núcleos va a tratar emociones, no va como tal a corregir las alteraciones físicas. ¿Por qué? Porque estos recursos, cuando se indican, van directamente a el núcleo X y lo termina por desbaratar y no tiene como tal un factor corrector o restaurador de lo que son las alteraciones estructurales a nivel celular. ¿Qué sucede con la línea 2000? Bueno, hay productos en los cuales van a ser afines, van a viajar prácticamente por los sistemas de electrificación, van a colarse en la parte de los líquidos extracelulares y sí van a tener algunos efectos a nivel de receptores de membrana y a través de lo que son los mecanismos internos, puesto que está corrigiendo las alteraciones en el microcircuito celular. Es decir, alteraciones en el microcircuito celular que trajeron como consecuencia que el paciente tuviese una alteración de la mitocondria, que tuviese una alteración de los organelos, de lo que son las, ¿cómo que se llama? El citosol, alguna alteración en el retículo endoplasmático rugoso, incluso alguna alteración a nivel de membrana celular, alguna alteración a nivel de núcleo. Cuando tengan ustedes disposición van a ver incluso que las láminas se ve que existen como que un poquitico de arrugamiento en esas áreas. ¿Okay? Entonces, mientras que la línea Milene núcleos van a eliminar los núcleos que estén allí encima, van a barrer con las islas, más no van a hacer esos cambios y esas alteraciones estructurales. Entonces, si bien la línea de lo que es el manejo de núcleos tiene un impacto positivo en el paciente, no queremos que se confíen de que con darle estos tipos de tratamientos, ya por ejemplo con los negros es un tratamiento antibiótico que le estoy dando a un paciente y por lo tanto que puedo yo pensar que solo dándole estos medicamentos yo puedo, por ejemplo, combatir una gastritis por Helicobacter pylori, o puedo combatir una pancreatitis, o puedo yo combatir una celulitis, entendiendo celulitis, no la piel de naranja como todos ustedes conocen, sino como la infección de la piel y del tejido celular subcutáneo por los famosos estafilococos, las bacterias, la microbiota que se encuentra en la piel. ¿Okay? Este es un punto bastante importante. No pensando que un paciente tenga, por lo tanto, una rinitis alérgica, vayan a estar pensando de que solo con los sepias pueden prácticamente hacerle un tratamiento. Ustedes allí, cuando le están dando los sepias, lo que están es barriendo los núcleos e islas y están incluso haciendo un efecto a nivel de lo que es el generador para evitar que lo siga produciendo, más quedarán las alteraciones y el estrés en la zona que es necesario, por lo tanto, restaurar para ya cerrar y terminar de curar lo que es el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que la línea 2000 es totalmente complementaria a la línea Milene y viceversa. La línea Milene es totalmente complementaria a lo que es la línea 2000. Repetimos, pueden tener un efecto dominó que pueden estar mejorándolo, pero no les va a garantizar a ustedes que los trate. Por eso, aquí yo tengo dos cosas importantes que, bueno, nosotros, el maestro Federico y yo, tenemos dos casos que compartir. Primero empiezo yo, y es en relación al caso de una psicóloga, que la psicóloga allá en Venezuela estaba atendiendo a un paciente y resulta que dentro de los síntomas que estaba presentando ese paciente es, no, es que tengo una gastritis y la verdad que me está pasando, me estaba yendo mal. Entonces la psicóloga, que hizo muy bien, pues le empezó a darle la recomendación de esos respectivos productos, le trató la parte emocional, le ayudó un poco con
la alimentación con lo que ya conocía, pero el paciente reincidía, volvía prácticamente a estar cayendo en otra vez y otra vez le daba la gastritis. Entonces ella como que siguió insistiendo, no, no, es que tú tienes la emoción allí, tómate esto y eso se te va a quitar. Entonces a mí me llamó bastante la atención cuando ella me mencionó el caso y yo le dijo, pásamelo a la consulta. Cuando yo empiezo a estar viendo la consulta, me llamó mucho la atención el desarrollo de la enfermedad, y la primera cosa que le mandé a hacer a ese paciente fue vaya y hágase una endoscopía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas de lo que son las gastritis, en algunos casos, por ejemplo, está asociado, número uno, a que el paciente pueda tener una piedra en la vesícula o que tenga piedras en la vesícula. Les paso el tip, muchas gastritis crónicas, chequenle cómo está la vesícula, no vaya a ser que ese paciente esté presentando una litiasis vesicular. Y lo número dos, que era lo que yo en particular estaba yo buscando, era no vaya a ser que esa persona tuviese alguna neoplasia. Y efectivamente, la primera cosa que vieron cuando entraron allí era que el paciente estaba presentando una neoplasia. A la final resultó después de la biopsia un tumor que es que es un maltoma gástrico, son tumores linfoides que se tienden a estar desarrollando en, en el estómago. Son relativamente frecuentes, no son ni muy frecuentes, pero tampoco son que se digan infrecuentes, se ven de cuando en cuando. Entonces, conclusión número uno es, no se confíen de que estos productos maravillosos, digamos así, vayan prácticamente a estar resolviendo el problema. Lo que queremos es la contraparte. Ahora, esa es por ejemplo, mi visión como médico. Ahora, la visión que les van a presentar ahorita con otro caso también de la vida real tiene que ver con la parte de lo que es el psicólogo. Adelante, maestro Federico. Gracias, Omar. Bueno, a mí, curiosamente, también a mí me pasó con un médico, un médico de medicina integral, muy buen médico, que hizo una intervención durante 3 meses en un problema gastrointestinal, con colitis, con gastritis, o sea, con una alteración severa crónica. Y bueno, la paciente a los 3 meses se sentía muy bien, la dieron de alta, el doctor ya no tenía ningún síntoma ni nada, estaba haciendo una muy buena alimentación, o sea, cambió sus hábitos y demás. Y en ese momento decide tomar una consulta psicológica porque dijo, bueno, si ya arreglé el problema orgánico, me voy a la parte emocional. Entonces me pide una consulta, tenemos una consulta y a la semana empieza a tener los mismos síntomas que había tenido del problema gástrico. Y entonces, bueno, se asusta y me pregunta, oye, ¿por qué me estoy sintiendo mal si en teoría ya estaba bien? Le digo, bueno, lo que pasa es que solucionaste el problema biológico, que es lo que ocurre frecuentemente a nivel de las enfermedades, a nivel nada más, cuando las tratan a nivel orgánico. Entonces le dio un tratamiento y seguramente si no cambia la dieta, si no cambia su estilo de vida, su comportamiento emocional, pues obviamente a los 8 meses o al año le repite otra vez el cuadro. Pero en este caso el problema era emocional, tenía que ver con el temperamento, un conflicto con el papá, con los hermanos, que reprimía mucho el control era una persona muy controladora, muy mental, y toda la carga la tenía alojada, o sea, como memorias de la enfermedad dentro de las estructuras orgánicas. Pero lo interesante es que después de hacer la terapia, pasan 15 días y se eliminan todos los síntomas, pero ya sale toda la carga emocional que si no se quita, o sea, si no se trabaja también esa carga emocional, entonces es fácil que un paciente recaiga en el tiempo otra vez en la enfermedad. Si después de haber hecho el trabajo el médico, el terapeuta interviene y trabaja en la parte emocional, lo más seguro es que ya no repita ese cuadro que constantemente le venía
generando por ciclos cada determinado tiempo. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, fue un aprendizaje. No es que el doctor lo haya hecho mal, simplemente trató la parte biológica, trató nada más con la línea milene, no estaba con la línea 2000, no con la línea milene, y bueno, ahí nos damos cuenta que tanto la función del médico como del psicólogo son sumamente importantes. El psicólogo no nada más es la parte de la línea, es la intervención terapéutica, es el acompañar a la persona. Los medicamentos no tratan de evitar al psicólogo o que tiene que hacer la intervención. Les van a ayudar, pero no es una terapia psicológica. Entonces, es una ayuda, o sea, nos va a ayudar a eliminar los conflictos, pero obviamente tiene que haber una intervención en determinado momento a nivel psicológico. Yo en lo particular, yo soy un terapeuta que deseo poder mandar el medicamento. A mí me enseñaron farmacología en para poder entender el criterio del psiquiatra, del neurólogo, para que cuando llega un paciente conmigo, no le diga, deja los medicamentos que te está mandando el médico y haz lo que yo te digo y ya la hiciste. No, eso me permite tener un criterio y decir, espérame, yo no tengo la aptitud de quitarte los medicamentos porque aunque sé cuál es el funcionamiento, pues el médico que te está tratando a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico, pues está teniendo o sea, tiene un criterio muy particular a nivel médico. Yo estoy estudiando medicina recientemente. ¿Y para qué lo estoy estudiando? Para tener una idea de la fisiología, de la anatomía, que no me lo dieron en la psicología, y para poder, al ser médico, tengo la licencia de poder recetar medicamentos. La línea 2000 es un medicamento, tienen principios activos y son medicamentos. La línea milene son complementos alimenticios, esa es la gran diferencia. ¿Tenemos permiso de manejar la línea milene? Sí, como terapeutas. ¿Los médicos manejan la línea 2000? Sí, porque son médicos y porque tienen un criterio diferente. ¿Queremos como terapeutas manejar la línea 2000? Estudiemos medicina. O sea, si realmente eso es lo que queremos en el futuro, porque vemos que es extraordinario estas líneas, pongámonos a estudiar, que es ahora sí que 4 años más o menos nos hacen mucho más profesionales y nos dan un criterio. Eso sería, por lo menos yo, eso es lo que estoy haciendo, porque siento que eso es lo correcto, para poder prescribir, yo teniendo la línea 2000 en mis manos para poderla recetar, no la receto, porque no tengo el criterio. Y cada vez, mientras más estudio, más me doy cuenta el qué tan importante es tener el criterio. Entonces espero que esto les sirva a mis colegas terapeutas, psicólogos, que si de alguna manera queremos y tenemos ese deseo, pues estudiemos medicina, o sea, finalmente un tiempo más y ya tendremos esa licencia y ese conocimiento para poder recetar medicamentos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Por lo tanto, la gran conclusión es, si los síntomas que presenta un paciente persisten, es por dos razones. Usualmente así funciona con medicina integral. Bueno, la primera, el paciente se porta mal, no está siguiendo las instrucciones, ¿ok? Hay que aplicar un poquitico de incredulidad en el momento en que nos están asistiendo con el paciente. ¿Usted se está haciendo esto? Sí, sí, doctor, yo lo estoy siguiendo. Ser un poquitico incrédulo en la medicina nunca está de más, ¿ok? Y la otra razón por la cual el paciente no se ha terminado de sanar es porque no se han tratado todas las causas. Por eso la importancia que tienen que tener. Si todavía los síntomas persisten, aquí hay otra cosa más que yo no he encontrado, que yo no he tratado, no he logrado todavía diseñar. Debo de investigar un poco más para lograr el efecto. Porque en el momento en que se encuentran las causas, pues prácticamente el paciente va a salir adelante. De eso no tengan ustedes
la menor duda. Por eso les hacemos, nosotros estamos en una política de favor de interconsulta, estamos en una política de interacción entre cada uno de los profesionales de la salud y sobre todo que entiendan a nuestros estimados colegas terapeutas que están por allá, cumplen un rol importantísimo, tienen recursos importantísimos para poder ayudar a un paciente, ¿okay? Sobre todo porque mucho del rango de lo que ustedes atienden tienen que ver con causas de carácter emocional y así pueden ayudarlo bastante. Y como bien lo está mencionando por allí Adriana Navarro, es que siempre mantengan en ese criterio, en el momento en que van a estar desarrollando ustedes un protocolo, es la línea de desestresar, de descontaminar y de reestructurar. ¿Okay? Entonces, la línea que nos sirve a nosotros para desestresar, descontaminar y reestructurar, eso ustedes lo van a ver más adelante ya que hayan visto todo lo que es el conjunto de los recursos. Porque a la par de que van con nosotros aprendiendo cristaloterapia y a la par de lo que van con nosotros van aprendiendo las distintas líneas, después uno de los trabajos finales va a consistir en más o menos hacer un cuadro en el cual consiste bueno, yo puedo desestresar con esto de la línea Milene, esto de la línea 2000, esto con jugoterapia o esto con cristaloterapia. Yo puedo descontaminar con esto y con esto y con esto y así sucesivamente, ¿sí? Es un trabajo muy bonito. De hecho, el cuarto módulo presencial, es un módulo muy bonito porque prácticamente nosotros no lo hacemos, quienes los hacen son ustedes en la parte práctica, cuando ya están con nosotros interactuando con lo que son el conocimiento ya total de todo el mundo. ¿Okay? Muy bien, estimados colegas, son las 8:21 de la noche aquí en México. Esta ha sido la última lámina antes de pasar a las preguntas, a la sección de preguntas y respuestas. Estamos nosotros, ¿verdad, maestro Federico? Estamos nosotros listos y puestos para nosotros ya reencontrarnos con todos ustedes el día de pasado, mañana, allá en la Ciudad de México para llevar a cabo nuestro tercer presencial con la segunda parte de los recursos terapéuticos para el plano mental emocional. La segunda parte de mente y emociones ya la tenemos lista, ya tenemos las láminas, vamos todos totalmente entusiasmados para vernos pasado mañana con todos y con cada uno de ustedes hasta ahora que se han estado inscritos. Recuerden, por favor, que uno de los requisitos para el registro, que va a empezar a partir de las 9:30 de la mañana, es que lleven en físico el voucher del depósito. ¿Okay? Y lo que queda es el aprendizaje y el compartir que nosotros tendremos con todos y cada uno de ustedes. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es todo. Vamos a pasar entonces a las secciones de preguntas y respuestas. La doctora Paulina León de la Peña, un gran saludo para ella. Ahí eran el 2, ¿no? Cris 2. Ya no te escucho, Omar. Sí, ahora. Ya. Ya. Un segundito, déjame hacer un pequeño ajuste con el volumen. Muy bien. Gris 2 provocan degeneración en los tejidos circundantes, bloqueo en las estructuras genéticas y o disminución en la inmunidad celular. Puede llegarse a manifestarse entre otras cosas como depresión mental y o emocional, demencia senil, Alzheimer y hernias de disco. Recuerden, todos y cada uno de ustedes tendrán acceso si lo quieren comprar, a lo que es el Vademecum número 1. El Vademecum número 1, pues prácticamente se mencionan lo que son todos los recursos que está manejando medicina integral. Ahí prácticamente están casi todos. El Vademecum número 2 seguirá siendo de uso exclusivo para médicos y odontólogos, puesto que están allí
los protocolos de manejo de ciertas enfermedades, aunque no se preocupen, puesto que nosotros, ya con la capacitación que le estamos dando a ustedes, a los terapeutas, a los psicólogos, a los nutriólogos, ya tienen prácticamente herramientas más que suficientes para manejarlas en sus respectivas áreas y hacer un trabajo en conjunto con, con todos nosotros. ¿Okay? Juan Colón, maestro Federico, fíjate lo que nos pide. Nos pide hacer una lámina que enseñe la relación de los generadores y los núcleos con las alteraciones. Podemos trabajar en ella, aunque creo que nosotros tenemos... Lo ponemos para el domingo, cuando estamos hablando de las emociones, ahí ponemos esta lámina para que les quede más claro sobre los núcleos en relación con las emociones. Y después nos las pasas para nosotros subírselas a una Claro. próxima presentación y que la tengan en las clases, ¿vale? Claro que sí. Excelente, muy bien. Seguimos con la pregunta. Bueno, Juan Colón pregunta si van a tener la oportunidad de comprar el Bademecum 2000. Ya le respondimos, el Bademecum número 1, sí. El Bademecum número 2, para los terapeutas, no. El instructivo para línea 2000, prácticamente ya viene, digámoslo así, la función que hace cada uno. El instructivo como tal para el manejo de la línea 2000 no lo tenemos. Eso ya prácticamente viene con la capacitación para médicos y odontólogos. Aparte de eso, que hay que decirlo, ya Medicina Integral está trabajando en la actualización del Bademecum. También pregunta sobre el Bademecum de la línea cuántica platino. El Bademecum de la línea cuántica platino se refiere a unos productos que anteriormente hacía Medicina Integral, pero que por los avances en la investigación científica lograron desarrollar otros recursos que son las sales minerales y por lo tanto los recursos que se utilizaban en la cuántica platino pues prácticamente pasaron a la historia. ¿Okay? Entonces nosotros no manejamos recursos que se mencionan en la cuántica platino. Muchos de ellos ya prácticamente tienen su equivalencia. ¿Okay? Adriana Navarro, en el caso que presenta maestro Federico, es muy importante seguir la línea de desestresar, descontaminar y reestructurar. Eso es bastante correcto. Pregunta Miriam López, ¿la línea Mirena especial de Nutralis del 1 al 20 son complementos nutricionales que únicamente tratan el hambre celular? La respuesta es sí, ya los mencionaremos en la próxima clase. Y si tratan hambre celular, podemos ver un cierto efecto de mejoría en algunos de los síntomas que pudiese estar, signos y síntomas que pudiese estar presentando el paciente. Dos comentarios. Para Adriana Navarro, tuve la oportunidad de recientemente tener un paciente y lo que les hablaba de los medicamentos justamente fue a través de esta experiencia. Me llega un paciente en clínica que fue tratado con medicamentos, primero un alópata, lo atendió. Luego se fue por las alternativas, sobre varias alternativas, desde acupuntura hasta naturismo y demás. No le funcionó nada, se empezó a tomar, se fue con un neurólogo, le dio un medicamento que lo puso muy mal y luego llegó conmigo. Entonces ya como diciendo, a ver si me puedes rescatar con una hipersensibilidad por intoxicación, contestando la pregunta de Adriana. Tenemos que tener la idea de que primero tenemos que desestresar, descontaminar y para poder llegar a la restauración. Traté de hacer la intervención en cuestión de emocional de la terapia que yo manejo y la persona no aguantaba ni siquiera la terapia, siendo que es sumamente noble porque hace algo parecido que lo que están viendo con los núcleos negros, grises, cafés y sepias. Entonces, me di a la tarea, como a mí no me gusta dejar que un paciente se vaya mal, aunque ya haya terminado la terapia, entonces siempre mi opción son cristales. Lo metí en una unidad que es el Hermes, el Hermes en la espalda, para descontaminarlo en cuestión de la medicina. Lo dejé lunes, martes, miércoles, a que fuera los 5 días a descontaminarse. En el tercer día se veía ya un poco mejor. El cuarto día le pusimos la unidad 7
y realmente ahí empezó a tener un control de sí mismo, de estar mucho menos sensible y ya para poder hacer una mejor intervención. Siempre he visto que la unidad 7, cuando una persona tiene conflictos emocionales severos, la unidad 7 es extraordinaria porque es la manera de poder hacer una buena intervención con el paciente. Y finalmente también, dado que estaba tomando medicamentos neurológicos, que me dice, me mandó el doctor una pastilla, pero en realidad yo me cambié la dosis a tomarme una tercera parte porque la pastilla me ponía muy mal, pero estaba tomando una tercera parte. Le puse el Uranus junto con la unidad 7 en los generadores, del primero a quinto, pero en sexto le puse Uranus, y lo que hizo fue una limpieza extraordinaria a nivel del patrón de conducta y de toda la contaminación de los medicamentos que estaba tomando. Obviamente tuvo una recuperación extraordinaria. Tal fue el caso, o sea, ahí descontaminamos, que fue algo sumamente importante para el tratamiento, pero la siguiente semana va con el neurólogo y el neurólogo le dice, ¿qué está haciendo usted que se ve tan bien? Y bueno, no le dijo, estoy haciendo una terapia alternativa, sino dijo, bueno, estoy tomando el medicamento que usted me dio, pero fíjese que le bajé a la dosis, me tomé una tercera parte de la pastilla y no la pastilla completa. A lo que el neurólogo le dice, no, pues tómate la pastilla completa. Y ahí le hablábamos de criterios, o sea, de repente hasta el mismo médico puede tener un mal criterio. El paciente me decía, ¿qué hago? ¿Me quito el medicamento? Le dije, mira, técnicamente no, porque los medicamentos neurológicos y psiquiátricos tienen puntos de elevación y de disminución en donde esto o sea, tiene un tiempo determinado, pero si ciertamente tomando un menos medicamento estabas funcionando bien, lo lógico hubiera sido del neurólogo que tendiera a darle el medicamento a la baja y no a la alta. Cosa que el médico, el paciente se tomó la pastilla, se puso muy mal y dijo, no, yo me voy a tomar una tercera parte porque eso es lo que me está funcionando. ¿Cuáles fueron los recursos? Terapia, que hubiera sido con la ayuda de los núcleos X, pero los cristales son sensacionales, son herramientas de trabajo que nos van a ayudar a solucionar el problema. Y en relación con Miriam, para mí, hablar de la línea Milene, de los Neutralis del 1 al 20, no nada más es quitarle el hambre celular. Entendamos que, hablando del estrés propiamente, si yo, ¿por qué me estreso? Porque tengo un hambre celular en donde hay una falta de energía en todos los sistemas en todos los sistemas eléctricos del cuerpo. ¿Qué pasa si yo me nutro correctamente? Elimino el estrés. Al eliminar el estrés, nutro todos todas las estructuras orgánicas, y esos son las protecciones naturales para que se defiendan de todos los agentes contaminantes que están en el cuerpo. Entonces, hablar de los Neutralis es hablar de una nutrición muy interesante dentro del cuerpo, pero es una protección natural. Si yo no le puedo mandar la línea 2000 a los pacientes, sí le puedo mandar la línea Neutrali. Y si veo que tiene una persona que tiene normalmente depresión, pues tengo ciertos Neutralis que van a favorecer una nutrición del sistema nervioso central. Eso sí lo puedo hacer. Y eso va a ayudar mucho, por un lado, a que tenga una recuperación más pronta, y por el otro le va a abrir el camino al médico para que pueda hacer una intervención mejor porque el cuerpo se está defendiendo de una mejor manera. Esto es mi comentario. Gracias, Omar. Muy bien. Entonces, pregunta Ishtar, ¿tendremos espacio para trabajar casos que tenemos durante el presencial? ¿Cómo no? Preguntan, ¿se venderán las líneas negros cafés en
durante el fin de semana sí, nosotros vamos a tener ahí para que ustedes puedan estar eh, teniendo ya como que el criterio y que empiecen a poco estar manejándolos con sus respectivos pacientes. Hasta ahora son todas las preguntas que nosotros hemos recibido, ¿eh? Entonces, lo cual me parece bastante comprensible porque la clase ha sido bastante densa, la clase ha abarcado bastante información, queremos que ustedes la vuelvan a revisar, la vuelvan a releer y la única manera en la cual pueden ustedes ir asimilando toda esta información sin duda es con la práctica de lo que es el día a día. Por lo tanto, yo les puedo dejar la siguiente idea. Eh, Agarren un casito de lo que ustedes tengan o un casito de algún familiar en particular y háganse la siguiente pregunta. Este paciente, si tiene este síntoma, ¿qué núcleo estará asociado a este síntoma? ¿Okay? Y aparte de qué núcleo estará asociado a este síntoma, qué tipo de emoción pudiese estar teniendo este paciente si yo estoy pensando en este núcleo. Háganos llevar en los comentarios al área médica, escríbanos al área médica para ver o aquellas personas que ya tengan nuestros contactos pueden hacernos esas pequeñas preguntas que con mucho gusto los contestamos. Porque sobre todo que vayan haciendo un ejercicio mental, ok, me llegó este paciente está presentando como una depresión, qué clase de núcleo estará presentando, será un negro, tendrá un gris, no sé, o tendrá combinación, porque sí se pueden ver de que existen combinaciones de núcleos, sobre todo en la gran gama de emociones eh, es amplísima y por lo tanto siempre existen ciertas combinaciones de emociones que van a estar viendo en sus respectivos ambientes. ¿Okay? Entonces, Y bueno, si no hay más, un comentario final por parte del licenciado Federico yo, para cerrar. yo te diría también, Omar, es muy importante que se apoyen con nosotros. Eh, Sí, de repente, pueden, como terapeutas, en algún momento, el querer, el tener una intervención o pensar que pueden manejarlo de tal o cual manera cuando nos comparten sus inquietudes, porque ciertamente a la consulta nos llega de todo. sí, Y bueno, primero, no podemos solucionar todo, a menos que tengamos esas capacidades. Pero si no tenemos esas capacidades, como equipo multidisciplinario, podemos ayudar a hacer una mucho mejor intervención. Si un terapeuta está atendiendo a una persona que tiene un problema orgánico, pero está apoyado con un médico, o sea, está asesorado por un médico que lo está apoyando para hacer una intervención, entonces eso sí se vale. claro. ¿Sí? Porque si no está el médico en un lugar determinado, pues, pero se está asesorando y está mandándole todo el caso y los dos lo están atendiendo de manera indirecta, bueno, entonces en ese momento mejor para el paciente, le estamos ayudando a solucionar algo que solos no lo pudiéramos hacer. Yo tengo la gracia de que siempre cuento con los médicos al lado mío. O sea, a mí, no, a mí me sobran médicos, pero quiero que todos los terapeutas se sientan con esa confianza. Claro, Está el doctor Walter, está el doctor Omar, está la doctora Leti Calderón, está la doctora Hilda, o sea, hay médicos de medicina integral que siempre estarán gustosas en ayudarnos y apoyarnos en algún caso, porque somos un equipo multidisciplinario, somos una gran familia y eso nos hace más fuertes. Entonces, aprovechanos. claro, aprovechenos totalmente. Finalmente, hago una petición que sé que están por ahí también escuchándonos a la doctora Carmen Carlos y al psicólogo Samuel Ruiz, aquellas personas que van a ir con el presencial, les comento que hablé, ellos ya han tenido esa confianza, hemos por supuesto interactuado, recuérdense que nosotros estamos a sus órdenes, a su disposición, ya el licenciado Gabriel les está colocando una etiqueta en la ventana del chat de cómo pueden pues, prácticamente tener asesoría con cada uno de nosotros. Por supuesto, en las dinámicas, cuando nosotros nos centramos en los presenciales, queremos que se conozcan entre ustedes, queremos que hagan una muy buena relación, porque
Así el terapeuta se sienta con un médico y viceversa. El médico ya va conociendo, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Dónde vives? ¿Dónde te relacionas? ¿Cómo trabajas? Ya van empezando pues prácticamente a ser una excelente relación. Mancuerna. Entonces, sí, un muy buen corte. Y por supuesto, me quedé en el aviso a la doctora Carmen Carlos y a Samuel Ruiz, si nos están escuchando, ellos me comunicaron que tenían dos casos interesantes y testimonios importantes, ya con el uso primero en el manejo psicológico de lo que son las unidades y un manejo interesante con respecto a un caso con chakras, con generadores, que lo estaba haciendo la doctora Carmen Carlos, porque nos gustaría mucho escucharlos su experiencia y su manejo con respecto a esos casos. ¿Ok? Entonces, para cerrar una última pregunta que me parece muy conveniente leerla ya para despedirnos, que nos hace Ishtar, es si la línea Milenio también trabaja en niños y la respuesta es un sí rotundo. Así como los cristales trabajan de maravilla. En los niños también medicina integral realmente fantástica en los niños. Creo que incluso la investigadora Adriana Navarro, que anda también por allí, que ha hecho un comentario, nos puede dar también testimonio de ello, fe y testimonio de ello, tanto con cristales como con medicina integral, es realmente fantástico. ¿Ok? Entonces, es todo por el día de hoy. Ha sido, les damos muchas gracias a ustedes por la paciencia, por esta clase que ha estado bastante densa. Esperemos que les haya sido, por supuesto, de muchísimo provecho. Y antes de darle el micrófono al maestro Federico Feiría, es por supuesto agradecerles a todos ustedes la atención, el agradecimiento a Marla, el agradecimiento a equipo de medicina integral que nos ayudó a realizar lo que son estas láminas y recordar que desde acá nosotros los queremos mucho y estamos totalmente a sus órdenes. Yo me despido desde acá. Hasta luego al equipo que se encuentra ya en el Centro de Estudios de Medicina Integral. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. También agradecer a la doctora Leti Calderón, que también nos está apoyando, al doctor Walter, al licenciado Gabriel Freiría y su servidor. Gracias y hasta el sábado. Hasta luego.